¿Cómo están amigos de Punto de Quiebre y de Ahora Digital? Estamos como casi todos los días aquí en el Club Social, el histórico Club Social de Tarija, y nos acompaña en esta oportunidad un personaje político que ha sido público durante muchos años, es el ex vocero de Presidencia, Alex Contreras. Yo le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Alex? ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias y bueno, lindo estar aquí, ¿no? En el Club Social, recordar muchos pasajes de la vida y bueno, feliz de estar en Tarija. Bueno, este es un lugar histórico, ¿no? Frente a la Plaza Central. Volviendo después de cuánto tiempo aquí a Tarija. Uy, después de mucho tiempo, vine hace unos 8 años a pasar comadres, así, pero bien desapercibido, junto a la familia. Y después, no, o sea, cuando estaba en el gobierno, luego no pude retornar. De ahí, en Cochabamba nomás, en Cochabamba, ¿no? Sí, yo radico en Cochabamba, pero generalmente viajo mucho. Estoy realizando consultorías ligadas a la política y medios de comunicación, lo que me ha permitido en varias oportunidades desplazarme, como estoy haciendo en esta coyuntura. De cara, digamos, a hacer un análisis político no partidario, eso quiero dejarlo muy claro, un análisis político porque estamos preocupados de lo que podría suceder después de las elecciones generales, ¿no? Viendo las tendencias que tiene la población y viendo además la fragmentación que existe en las diferentes corrientes políticas. Creemos que es necesario hacer un análisis para que la población también pueda tomar en cuenta algunos de los parámetros que nosotros tenemos. Y yo hace unos minutos estaba haciendo una entrevista por Zoom con un analista político, Ricardo Fuentes, creo que es el nombre, y yo le decía, esta es la primera vez que vamos a tener una división tan grande desde que llegó al MAS, ¿no? Porque si va Evo, Andrónico, si va Arce o alguien en el MAS, Dum, Samuel, Manfred, Chi, Tuto, sí, ¿no? Hay uno que aparece con un casco, ¿no? Sí. Hay otro que está en el alto, van a ser 10 candidatos, ¿no? El detonante de esto, además de la situación económica que vive el país, parece que todos quieren tener la fórmula, es la división del MAS, ¿no? O sea, ahí yo creo todo. Que la angustia de poder del movimiento al socialismo ha destruido un proceso histórico en el país. El movimiento político más grande de los últimos 30 años de la historia democrática del país se está destruyendo por la angustia política. Por un lado, el principal opositor al gobierno se llama Evo Morales Ayma, expresidente del Estado Plurinacional, pero además que no deja surgir nuevos liderazgos. Yo creo que el grave error político del MAS en estos casi 20 años de gestión de gobierno ha sido precisamente no construir nuevos liderazgos ni tampoco permitir que otros cuadros se fortalezcan. Después de Evo y de Lucho, aparentemente no existirían nuevas alternativas, porque precisamente no quiere el que era el jefazo. Y al primero que surgía le sacaban la cabeza, le volaban la cabeza, claro. Y en el MAS existen muchos ejemplos de líderes, de dirigentes que se animaron a contradecir en algún momento las decisiones de la cúpula de Evo Morales Ayma y les fue mal. En ese sentido, yo creo que esta dispersión está haciendo disputas al interior de lo que significa el MAS en todas sus versiones, pero también en el otro lado, en los sectores de la oposición, que al creerse ellos los salvadores de esta crítica situación socioeconómica que vive el país, prácticamente se han fragmentado, se han dividido y creo que están mostrando al país una incertidumbre total hacia el futuro. La crisis se golpea muy fuerte cada vez más, ¿no? Todos los días, ¿no? Todos los días. Es una crisis
que de acuerdo a todas las estadísticas y los datos que nos muestran, después de 20 años existe esa hiperinflación en el país. Los productos de la canasta familiar se han disparado de precios, no existen dólares, las filas de gasolina, de diésel, realmente es una situación muy complicada, y esa es la campaña del actual presidente Luis Arce Catacora, que además se animaría a una posible reelección, ¿no es cierto? Yo conozco que en esta versión del movimiento, podríamos decir, popular del país, existiría esa posible candidatura del actual presidente Luis Arce Catacora, pero que la dirección nacional del MAS, que está encabezada por Grover García, no apoyaría a esa repostulación, sino ellos presentarían un candidato propio de raíces indígenas, originarias o campesinas. Por el otro lado está el denominado Evo Pueblo, que para mí es Ego Pueblo, y que además no deja surgir a una candidatura como la de Andrónico Rodríguez, ¿no es cierto? Ya son 4 versiones del movimiento al socialismo, a las que tendríamos que sumar Morena, el Movimiento de Renovación Nacional, de quien fue militante del MAS, la actual alcaldesa del Alto de Bacopa, y también Tercer Sistema del exministro Félix Pazzi. O sea, estamos hablando 6 fracciones del MAS que se presentan en estas elecciones. Ahora, empezábamos diciendo que lo que viene después de la elección puede ser muy grave, puede haber un resquebrajamiento, una fractura social, una eclosión, porque, bueno, la gente va a exigir soluciones, ¿no? Y hay otros que dicen que incluso puede ser antes si es que Evo no es habilitado. Hay un temor ahí de una confrontación. Sin lugar a dudas. Yo sé que desde el trópico de Cochabamba se está organizando una convulsión social en el caso que el 18 de mayo no se inscriba a Evo Morales ahí. Y eso lo han manifestado, pero además están trabajando esa posibilidad de convulsionar el país y de la posibilidad de interrumpir el proceso eleccionario. Pero esto lo sabe el gobierno. El gobierno ha permitido la construcción de un mini estado dentro del estado plurinacional, y es el trópico de Cochabamba. Allí, Dante, no existe ley, no existen autoridades, no existe más poder que la de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba y la de Evo Morales. Él tiene un mandamiento de aprehensión, y ¿por qué no ejecutan desde el Poder Ejecutivo? Esa detención ya se la debería haber realizado en su tiempo. Ahora creo que es muy difícil, precisamente porque estamos en una etapa electoral. Sin embargo, pienso que los días que se vienen para la ciudadanía en general van a ser muy complicados. Si se habilita Evo, desde mi punto de vista, sería anticonstitucional. Evo Morales Ayma no está habilitado legalmente, constitucionalmente, pero además no está habilitado moral y éticamente, porque tiene procesos, porque supuestamente ha cometido delitos. Y en el caso de, si se lo habilitaría, yo creo que gran parte de la población reaccionaría contra esa habilitación. Y si se lo inhabilita, los productores de coca y otros sectores sociales van a hacer exactamente lo mismo. Cuando se habla de convulsión, es una convulsión de protesta, movilización, porque otros hablan de incluso, en algún momento Evo dijo, si nos atacan con armas, vamos a defendernos con armas. ¿En qué punto, a qué punto puede llegar esto? Yo creo que está destinado a interrumpir en primer lugar el proceso democrático, ¿no? Y esto significa utilizar absolutamente todas las fuerzas que estén a su alcance para que no existan elecciones el 17 de agosto. Y por otro lado, ellos ya lo han manifestado en más de una oportunidad. El famoso patria o muerte que nos hicieron creer durante, te podría decir, unos 15 años hasta el 2019, y luego Evo huyó. La gente dijo, no, nos han engañado con el patria o muerte, pero sé que ahora las bases del sector evista han manifestado que si no le habilitan a Evo Morales, lo de patria o muerte sería en serio. Y para eso se están organizando. El gobierno lo sabe.
han manifestado que 100.000 personas aproximadamente se van a trasladar a La Paz para acompañar a Evo en la inscripción. Entonces, esta es una afrenta, es un desafío a la democracia. Claro, al pueblo de La Paz, al pueblo boliviano y a la democracia. Ojalá el gobierno tenga los pantalones bien puestos para hacer cumplir las leyes. Ahora, el gobierno no lo hace por miedo a Evo Morales, por incapacidad, o porque no quiere que haya elecciones también, o porque quieren prorrogarse. Ese es el término. Yo creo que sí. O sea, yo creo que este término de los autoprorrogados en la magistratura del país, que ya han dañado todo el proceso de las elecciones judiciales, no está lejano a lo que realmente el gobierno quiere en este momento. ¿Y por qué te digo? Porque han empezado a aparecer varios recursos, ¿no es cierto?, por la participación paritaria, por la participación de los pueblos indígenas, pero eso está impulsado por sectores de poder. Si en el supuesto existiría una prórroga del Poder Ejecutivo, también quienes estarían autoprorrogados sería todo el Poder Legislativo. Y hay diputados y senadores que dicen, ha llegado nuestra oportunidad de intentar por lo menos estar un año más, ¿no es cierto? Porque después salen y no van a hacer nada. Y por eso creo que existen intereses de autoprórroga del sector que en este momento maneja el poder, porque yo te digo con experiencia que el poder embriaga, el poder cambia, el poder transforma, y muchos de los que están en el poder no ven, por ejemplo, una situación de crisis actual y se quieren repostular. Entonces yo creo que hay intereses de ambos sectores. Bueno, y tal vez no es porque tampoco no saben, sino porque algunos tienen hechos de corrupción, ¿no? Hechos de corrupción, yo creo que además intereses económicos muy fuertes, que solamente se podrían conocer si existe un cambio estructural de gobierno. Porque si existiría, digamos, un cambio, me imagino, digamos, de un aliado al actual gobierno, se van a encubrir, van a tapar los casos, y por eso el gobierno actual no quiere dejar en su totalidad la mamadera. Una de las frases que me ha llamado la atención en esta última semana es la siguiente. El presidente Luis Arce Catacora en Cochabamba, cuando le propusieron ser candidato, dijo, vamos a ganar nuevamente las elecciones, y lo dijo con una seguridad total. Y la respuesta de Evo Morales Ayma fue que el gobierno está preparando un fraude monumental. Entonces parece que del tal palo tal astilla están actuando como se ha manejado también en años anteriores, pero además con un padrón electoral que la oposición no le ha tomado en cuenta, que la oposición debería fiscalizar, no ha tomado en cuenta, y creo que ahí existe un porcentaje muy grande en beneficio de cualquier gobierno que esté. ¿Esa es una opinión o hay algún tipo de información sobre el padrón electoral? Han existido denuncias concretas, por ejemplo, de personas que han fallecido hace años, pero que votan, ¿no? Y por ejemplo, en Cochabamba han habido varias denuncias de personas que han fallecido hace años, pero que en el momento del sufragio aparecía como si hubiesen votado. Y cuando se empezó a cuestionar, por ejemplo, ese es un caso. Otro caso es la duplicidad de personas que con diferentes documentos también sufragaban. Han existido denuncias que lamentablemente no han sido investigadas porque el Tribunal Supremo Electoral siempre ha estado manejado desde el Poder Ejecutivo. Y Evo Morales Ayma ha sido muy claro, ha sido muy concreto. O sea, la mayoría del Tribunal Supremo Electoral era gente que fue controlada desde el movimiento al socialismo. O sea, existieron denuncias, se las ha tapado, y ahora que Evo Morales está en el otro lado de la vereda, también le denuncia a Luis Arce que podría ser lo mismo, que podría haber un fraude en el país. ¿En qué año Alex Contreras se aleja de Evo Morales?
¿2002? El 2008. No, sí, yo estuve 3 años. 3 años. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que uno cuando empieza, digamos, una lucha política, tiene sueños, tiene utopías, está en las calles, está en las carreteras, está con los movimientos sociales como habíamos estado en su momento. Hemos construido, creo que desde abajo, un instrumento político denominado proceso de cambio, pero que en el poder me di cuenta de que esos sueños y esas utopías no eran las que yo me había imaginado después de estar 2 años y más en el gobierno. Y esto porque he visto muy de cerca el cambio en el expresidente Evo Morales Ayma y en algunos de los ministros que tenían más influencia de la que yo desde un principio había tenido en Evo Morales Ayma. Entonces dije, llegó mi tiempo de retirarme y me fui presentando. Porque eran muy cercanos, ¿no? Claro, hemos sido muy cercanos, hemos sido amigos, hemos sido compañeros con Evo. Yo le he conocido a Evo antes que ingrese al gobierno, más o menos unos 10 años. Yo trabajaba en el periódico Los Tiempos en Cochabamba y yo cubría el tema narcotráfico, lucha contra las drogas, movimientos cocaleros, y viajaba al trópico de Cochabamba día por medio, porque te estoy hablando, por ejemplo, de la gestión de Jorge Quiroga Ramírez, claro, donde en esa oportunidad eran detenidos, erradicación, violencia, muertos, heridos. Era una situación muy difícil la del trópico. Yo viajaba casi a la semana unas 3 veces y ahí hicimos amistad con Evo. Recuerdo perfectamente, por ejemplo, una vez que a él lo estaban persiguiendo, nosotros le ocultamos en el vehículo que íbamos periodistas y lo hemos sacado a Cochabamba. Evo ha estado oculto en la casa de mis papás un tiempo. Entonces hemos construido, creo, una buena amistad. Y más que todo, cuando él me dijo, tenía siempre algún temor de lo que le pueda pasar y me dijo, quiero que escribas mi biografía. Entonces nos hemos reunido durante horas con Evo. Fui a Orinoca, fui al Chapare, fui a Suchaco, hemos viajado al exterior del país. Claro, mucho antes de que se llegue a la presidencia, él fue dirigente y yo escribí su primer libro biográfico y ahí es donde le conocí, creo que a profundidad. Pero ya no son amigos. Ya no, desde aquella oportunidad nunca más he hablado. Existió la posibilidad mediante emisarios de que hablemos, pero yo le dije que, bueno, o sea, cuando uno toma una decisión, sobre todo en la política, yo creo que tiene que ser definitiva. Y esa mi decisión fue definitiva. La verdad que no me he arrepentido nunca de esa decisión porque ha sido bien pensada. Ya no pude hablar con Evo Morales Ayma. Ahora, se plantea una tercera opción. Creo que hay evistas y arcistas que posiblemente vean lo que podría pasar el 18 de mayo o después de la elección y lo ponen a Andrónico como posible candidato. Mira, yo conociendo el trópico de Cochabamba, como te digo, y conociendo actualmente el sindicalismo, la dictadura sindical que existe en el trópico de Cochabamba, para mí Andrónico Rodríguez es un tentáculo de Evo Morales Ayma. Yo dudo de que Andrónico se anime a dar un paso en la política que no sea con Evo Morales Ayma y las decisiones de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba. ¿Y por qué te digo? Ya han existido varios dirigentes en el trópico que han sido expulsados, se les ha quitado su chaco, se han quemado su casa y les han botado del Chapare. Te doy unos 2 ejemplos que me acuerdo en este momento. El actual ejecutivo de la Federación del Transporte Libre de Bolivia, William Condori, compadre de Evo, él se opuso, fue del sector libre pensante, le han quemado su casa, le han quitado su chaco y le han expulsado. Rolando Vargas, mi compadre, ejecutivo de la Federación de Centrales Unidas, un tipo brillante, dirigente cocalero, le han quemado su casa, le han quitado su chaco y le han botado del trópico de Cochabamba. Entonces,
Esa es la dictadura sindical que existe en el Chapare cuando no se acatan esas órdenes, esas disposiciones. Y Andrónico Rodríguez tiene su familia allá, en Bulo Bulo. Y yo dudo de que se anime a dar un paso para postularse por cualquier otra candidatura, y pienso que siempre va a estar a la disposición de Evo Morales Ayma, que además no es su persona de confianza, no es su plan B, digamos, Andrónico Rodríguez. Están trabajando en torno al senador Leonardo Loza. Evo lo ha manifestado en una reunión reservada. A Leonardo Loza ya le han puesto un equipo de comunicación y está viajando por varias partes del país, y por esa razón dudo de que Andrónico Rodríguez sea candidato. Para finalizar, bueno, cuando habla de Alex, de el cambio radical que tendría que tener el gobierno, es alguien de la oposición que asuma el gobierno, no alguien de este tipo de MAS, de las cuatro versiones del MAS. Mira, nosotros tememos de que si la mayoría de la población boliviana apoya a un candidato de la derecha neoliberal o a un candidato de la izquierda radical, se produzca convulsión social en el país y la situación actual empeore, ¿no? Y que el próximo gobierno no dure 5 años, sino dure la mitad de su gestión, precisamente por la situación que se podría conflictuar en el país. Creo que lo que hace falta es un candidato de unidad, que ojalá que hasta el 18 de mayo, cuando se inscriban las candidaturas y se presenten las propuestas y programas políticos y las visiones y las misiones de país, nos diga: queremos hacer esto, y ojalá que la mayoría de la población se incline por una candidatura de esas características, porque lo otro significará que esta crisis no va a tener solución y que más bien que la situación se podría agravar más en el país, y creo que eso es lo que no queremos, y por esa razón pienso que esta fragmentación de votos nos va a llevar sin lugar a dudas el 17 de agosto a una segunda vuelta, y veremos realmente quiénes son los candidatos que tengan las mejores opciones. Sí, sí, no debe haber segunda vuelta. Muchas gracias, Alex. A ti, Dante. Muchísimas gracias. Un gusto. Poder tener otra oportunidad por Zoom o en vivo. Con mucho gusto. Gracias nuevamente. Esto es Punto de Quiebre. Cerramos. Permiso. Muchas gracias, Arnaldo. Muchas gracias. Gracias, Dante.